Arratsaldeon Danori, buenas tardes a todas y a todos, aquí en esta retransmisión de hoy, después de prácticamente 15 días sin estar con todas vosotros, con todos vosotros y con todas vosotras. Arratsaldeon, bueno, a todos los que nos estáis siguiendo ahora por el Telegram, bueno, un montón desde Lucena, desde Madrid, vamos, Bilbo, Santurtzi, Badajoz, Cáceres, Fuenlabrada, Legazpi, Donostia Regetik, San Sebastián de los Reyes, me imagino, Durangotik, bueno, Urdaibaitik, bueno, Danetik, Cantabriatik, eta arratsaldeon guztiori, eta zelako lainoak dauzkagun hemen, menudas nubes que tenemos y menudo cielo más chulo que hay. Ha sido un día que no sé si os habéis fijado, si habéis estado en el directo, si habéis entrado, pero vamos, un día gris, triste, nublado, prácticamente todo el cielo, todo el paisaje era igual, de color gris y con una fina lluvia. Mira, se está escuchando el rascón. Qué bueno. Y prácticamente, o sea, era todo un gris uniforme que no se veía ni paisaje ni nada. Ahora mismo no está lloviendo. Mira, y ahora como vosotros también, alguno de vosotros comentabais en el Telegram, se escuchaba el pito real. Sí, Arratsaldeon Allariz. Y Aupa Madrid, que no sé si he comentado, ni Huesca. O sea, un montón de gente que hoy también nos estáis siguiendo en este directo y otra mucha gente que no nos puede escribir porque, según lo han dicho, aunque bueno, ya preguntaré, pero hay algunos que quizás tenéis problemas con el chat, pero no sé, yo creo que puede ser con el chat que está en el directo, o no sé, o el chat de antes, pero me comentaba alguna gente que no podía comunicarse con nosotros, y si me están escuchando con aquí, creo que era una tal Mari Carmen, creo, pues es que ahora andamos comunicándonos por Telegram, y no sé si eso será, pero no sé, pero yo por si acaso lo dejo. Arratsaldeon, Elorrio, bye, eta London, eta Santiago. Bueno. Pues lo dicho, un día bastante tristón, pero bueno, de los típicos que hay aquí. Vamos a dar una vuelta por aquí. Ahora mismo 15 grados, o sea, hace, incluso voy a decir entre comillas, hace un bochorno, que durante toda la mañana y durante todo el día, bueno, hemos tenido una temperatura bastante alta, desde bien entrado a la mañana, y un contraste con los días anteriores bastante fuerte. Ahora mira, 15 grados que marca aquí en el termómetro, pero hemos tenido hasta 17 grados que se han dado a las 2:20 de la tarde y una humedad relativa que no ha bajado en todo el día, ahora ha bajado un poquito, del 95%. O sea, imaginaros que con 17 grados, el 95% de humedad, aquí hay bochorno. Un bochorno, además se nota la humedad. Yo suelo notar muchas veces lo que es en la garganta y así, que quizás me notéis. Y ya os digo, una temperatura bastante alta para las fechas que estamos y humedad exagerada. Decir también que ha estado toda la mañana con ese sirimiri que no era tampoco sirimiri, era entre sirimiri y otra cosa que le decimos aquí, lambrue, que es como si sería una niebla gorda que moja. Y aquí podéis ver pues las imágenes de este cielo que nos está dejando ahora el directo. Comentaros que la semana pasada no pudimos estar en el directo ya que tuvimos trabajitos que hacer con la cámara, hemos cambiado de cámara. Ahora me estoy adaptando un poco a la cámara nueva. Es parecida a la anterior, pero hay cosas distintas que quizás los notéis, pero bueno, nos iremos acostumbrando y fijaros en todos estos estratos que están entrando ahora, todas estas nubes
diría que bajas y medias, que por ahora han dejado de descargar agua. Aquí hacia la costa, unas imágenes chulísimas con estos nubarrones. Bueno, nubarrones. No es. Otras veces suele ser bastante más nubarrón. Hoy está bastante clarito y bastante bonito. Y como veis aquí, si nos acercamos hacia Sollube, que es este monte que está aquí, prácticamente sin nubes, por lo que tenemos para un buen rato sin precipitación en Urdaibai, ya que las nubes están viniendo ahora desde el noroeste y cargadas de humedad, una humedad brutal, ya os digo, una humedad que nos ha dejado, vamos, unos porcentajes del 95% durante todo el día, sin bajar. Ha bajado justo, he mirado en la estación meteorológica que tenemos aquí en el tejado del Vercenter de Euskalmet, y justo a las 2:20 ha empezado a bajar la humedad, ha subido la temperatura a 17 grados y nos ha bajado la humedad al 78%, que tampoco está mal. Húmedo, hoy todo está mojado. Hoy es un día de estos que si se te ocurre colgar la ropa fuera, te aparece más mojada que lo que quieras secar. Arratsaldeon Bilbo, Arratsaldeon Maite. Mari Carmen, a ver, no sé si has sido tú, no, pero ha habido alguna, no sé si Mari Carmen o alguien que no conseguía contactar con nosotros. No sé si puede ser, ¿eh? Y bueno, y hoy, después de 15 días, vamos a dar una vueltita por aquí. Hoy voy a empezar antes con el reto porque quiero comentar algunas cositas del pájaro que salía y también de cosas que durante estas 2 semanas he estado viendo que vosotros habéis estado compartiendo en el Telegram. En el Telegram miles de fotos, diría que miles no voy a decir, pero vamos, cientos de fotos, y que no da tiempo a comentar todas, pero algunas cositas que os voy a comentar que han salido durante esta semana o la anterior en el Telegram. Y antes de empezar, bueno, pues ya os he saludado a todos que nos seguís, sobre todo aquí en esto, ¿cómo se llama? En el Telegram, en directo, pero también saludar a esta gente que tampoco entra en el Telegram, que nos sigue en directo, que sé seguro, además, en este momento que están escuchándonos y que nos están viendo o que están viendo este directo, y sobre todo saludar, pues mira, me voy a acercar hasta este caserío que más de una vez he hablado de él, el caserío de Aberasturi, que está aquí en el barrio, cerca del castillo de Gautegi Zarteaga. Aquí veis el castillo, y nos vamos a acercar hasta este caserío, sobre todo para mandarles, bueno, un abrazo muy grande y desearles que, ¿cómo voy a decir? Que pasen un buen COVID, porque les ha tocado, nuestros amigos de ahí, pues están confinados, y bueno, como a muchos iba a decir nosotros, ¿no? Pero a algunos de vosotros también, pues os ha tocado, pues mira, espero que paséis, Tere, Roberto, lo mejor posible, que no tengáis ningún problema y que ya dentro de poquito nos podamos ver, ¿no? Nos podamos ver aquí en el barrio, como nos hemos estado viendo hasta hace prácticamente una semana. Pues desde aquí, a ver, un saludo y un abrazo muy grande, y que sé que nos siguen, que nos siguen desde el primer día de las emisiones que estamos haciendo, O sea que esta vez les ha tocado a ellos, pero bueno, ya dentro de poco salen y esperemos que sigan bien y que estén bien como están hasta ahora. Y pues nada, un abrazo desde aquí, que me imagino que todos vosotros también, pues les desearéis que se curen pronto, vamos. Eso es. Y habiendo saludado a nuestros vecinos, pues bueno, vamos a dar una vueltita por la marisma, y enseguida vamos a empezar a hablar sobre un tema que habéis estado hablando en el chat. Eutsi goiari, hori da. Eutsi goiari. Aquí, todavía adecuándome un poquito a la cámara, pero tranquilos, con paciencia, y aquí empezamos a disfrutar. Mira, también os tengo que decir que, bueno, ayer
en este pueblo, en Arteaga, era la fiesta patronal, para que supierais. Hemos trabajado, pero era la fiesta patronal, pero este año, como tampoco había celebración, pues era San Policarpo. ¿Y por qué digo esto de San Policarpo? No por darle bombo al santo del pueblo, ¿no? Sino sobre todo por deciros que normalmente aquí siempre se ha dicho que para San Policarpo la duración del día, de la luz del día, es 1 hora más que en los días más cortos del año. Y ahora podemos deciros que a las 8:31, hoy a la mañana ha amanecido, ha salido el sol, y se va a poner a las 18:16. O sea que ya, mira, ya llevamos poco a poco, alargando este día y se nota, se nota un montón, sobre todo a las tardes. San Policarpo, sí señor, Alberto. Alberto nos pregunta, ¿San Policarpo? Pues sí, pues debía ser un santo, no sé, un santo mártir que aquí pues en el pueblo pues es el patrón. Es que tenemos unos santos, casualidad con unos nombres un poco peculiares, ¿no? Pues San Policarpo y luego el otro patrón que tenemos es San Antolín. Entonces, pues, imaginaros. Y aquí hay mucha gente en Arteaga que se llama, o se llamaba, mi bisabuelo, por ejemplo, se llamaba Policarpo, que me imagino que para los amigos, pues sería Poli, ¿no? Digo yo. Eso es. Aquí veis estas gambas verdes, estos archiveles claros, el bilúrico claro, que claro, lo que estaba diciendo era que también la pleamar ha sido a las 4:05, por lo que estos limícolas se nos están acercando y a descansar ya a la laguna, a estos islotes. Dentro de poco sí, vamos a tener que retrasar la emisión. Estos amigos extremeños lo que nos dicen. Mira, y aquí lo que escuchamos es a Adur, ese carnero que tenemos en la ría, que es más testarudo, que no se quiere acercar hasta aquí, hasta el verce. Le escucháis, ¿eh? Ahí está, estará llamando a sus amigas, pero... Y aquí hemos dejado el bilúrico claro y pasamos a ver el bilúrico bailón. 5 bilúricos bailones, culisca chiquiac, andarríos chicos, chiritonas, common sandpipers, que están aquí descansando tranquilamente en este islote. Uy. Un segundito. Ahora está mi compañero Vicente ayudándome aquí con el directo. Ya está. Perfecto. Y creo que escucháis, ¿no? Creo que sí se escucha. Eso sí, no sé, yo estoy escuchando desde luego de mis cascos a Adur, que está, venga, a balar y balar, y al pito real que está por detrás. Sí, cuando se mueve, ahora le cuesta más, no sé, sí, le cuesta más seguramente porque estoy bastante lejos, pero sí le cuesta más enfocar. Sí, tienes razón. Aquí. Vale, vale. Me dicen que sí. Aston me comenta que sí se oye a Adur. Y aquí podemos ver las aves frías que todavía siguen entre nosotros. Más archiveles claros, descansando. Tiene una voz muy ronca. Y mira, y se escucha también Mira, se están escuchando el rascón, Adur, el pito real que está sin callar. Y el pobre Adur, por mucho que les llame,
estas ovejas que están aquí no quieren acercarse a la marisma, ya que aquí, cerca del birth center, bueno, tienen un montón de hierba todavía. Fijaros aquí también las agachadizas, en primer plano. Y estas cercezas a esta que se le ve, vamos, el espejuelo, aquel que apareció un día en el reto, espectacular. Perfecto. Estoy aquí conversando con mi compañero. Y aquí vamos a seguir. Uy, 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 que se me va. Vamos a seguir con estos archives claros. Y este ratón que está vivo, aquí vamos. Habíamos dejado estas cercetas que se veían aquí al fondo. Y con todas estas anátidas, como estos ánades frisos y estos patos cuchara que podemos ver en este islote descansando. Ánades frisos, ane griset y ánades rabudos, como esta hembra de aquí. Y este macho, que ahora mismo es el que veis en el centro, dormidos, descansando. Vamos a acercarnos poco a poco a otros islotes. El islote de las espátulas, que hoy está vacío. Bueno, vacío, no están las espátulas. Vacío, prácticamente vacío. Está todo súper tranquilo. Y... ¡ay, bueno, hombre! Vamos a acercarnos. Bueno, primero vamos a visitarle a este cormorán. Que mira, es una pasada. Mira, da la sensación... Yo creo que nos conocimos... Bueno, dentro de poco ya va a ser un año. Un año. Y me acuerdo que los primeros días de confinamiento, cuando empezamos con las retransmisiones, los cormoranes estaban, vamos, engalanados de una manera con esas cabezas volviéndose blancas y con ese parche lateral blanco. Y mira, y este parece que está bostezando, pero no, estará intentando igual quizás regurgitar algo. A ver, vamos a seguirlo. Pues no, parece que no. Pero todas las aves, una tranquilidad terrible. Fijaros cómo está llegando, bueno, estamos prácticamente en mitad de invierno.
pero empiezan ya a cambiar los colores de muchas aves y a prepararse para la nupcial. Y este sí tiene pinta que este cormorán va a regurgitar algo. Quizás no, ¿eh? Pero anda ahí dándole vueltas a algo. Quizás, pero no sé. No, mira, ahora se ha tranquilizado. Según qué es lo que haya comido, ¿no? Pero tenía toda la pinta. Vamos a acercarnos aquí. A ver si es uno de nuestros amigos que todavía sigue acercándose. Sí, joder, si va a ser, si va a ser, va a ser él. Mira, esta también ya están cogiendo todos estos plumajes súper chulos. Y como veis, esta garceta común, Lerchuncho chiquía. Ah, no, pues no es. Ah, sí, a ver, no. Sí. Es nuestro amigo Juancar, JC, que es que no nos ha abandonado, ¿eh? Lleva un año entre nosotros. A ver si nos enseña ahora la anilla. Mira, ahí se ve. Cada vez que levanta el ala nos deja ver un poquito. Y ya con estas plumas... Mira, ahora... Daos cuenta, en la parte de arriba J, sí, y en la parte de abajo una C. Este es JC o Juancar, que le hemos llamado más de una vez Juancar, que fue anillada en junio del 2019. Mirad, están ahora cogiendo esas plumas chulísimas, nupciales, plumas largas, estas de la espalda, que son, vamos, una gozada, que no parecen ni plumas, parecen pelos. Y lo vamos a ver con todo detalle. Porque aunque no nos deje enfocar quizás un poco lejos, de cerca esta cámara funciona. Mira, ahí se ve. JC. Una garceta conocida nuestra, anillada en Ízaro, en la isla de Ízaro, creo que en junio del 2019. O sea que por lo que podemos decir que ya tiene año y medio. Y se está poniendo guapa seguramente para este año ir a criar. Aparte de, muchas veces hay mucha gente que confunde a las garcillas boyeras con las garcetas comunes. Pues aparte del pico, que es negro y bastante más largo, y ella también es más estilizada, aquí se ve súper bien. Estas patas de color amarillo, bueno, estos dedos de color amarillo, que son característicos de la garceta común, Lerchuncho chiquía. Garza blanca, creo que era, ¿no? A ver, garza mediana. Ay, Dios, ahora se me olvidó en galego. Nos pregunta Robert, aquí por el Telegram, a ver si es distintivo del Urdaibai Center lo de las anillas amarillas. Y en principio no. Son anillas que, por ejemplo, como bien nos dices, pues las águilas pescadoras que hemos estado marcando hasta ahora han tenido anilla amarilla, pero son anillas que nos otorgan desde Color Ringing, que es una entidad europea que gestiona un poco para que no haya líos entre anillas de colores, para que cualquiera no ponga anillas de color sin ton ni son y para que luego no se puedan confundir unas anillas con las otras, ¿no? Entonces a nosotros, en principio, yo creo que prácticamente con las águilas pescadoras, en lo que es todo el estado, desde la estación biológica de Doñana, que se solían pasar las anillas antes, se está utilizando anillas amarillas de PVC para las águilas pescadoras, ¿eh?
estamos hablando, con distintos dígitos, distintas letras que se les colocan. Para las garcetas, no sé si es casualidad, pero también tenemos anillas amarillas, pero por ejemplo no es el caso de las gaviotas, que luego os quiero comentar algo. En el caso de las gaviotas, las anillas que utilizamos han sido naranjas, con letras y dígitos hasta ahora, y rojas. Hasta hace bien poco, aquí en Vizcaya utilizábamos las anillas naranjas y en Guipúzcoa las anillas rojas, pero ahora prácticamente estamos utilizando todos las anillas rojas. Mira que bien se ve estas dos anillas, aquí la oficial, ay, que la he escondido ahora. Ahora la toma ya, regalito. Antes estábamos hablando de potitas, pero ahora, mira, cagaditas también. Y qué bien se ve cómo se trata de la anilla de PVC amarilla JC. Y nos dice Gonzalo, y nos dice Gonzalo que también pues hace poco ha mandado la lectura de una anilla amarilla de una garceta grande. Y seguramente sí que será de la EBD. El otro día, no sé si... ¡Ay! Joder, que se va. Uy, se fue. Hemos estado hablando de las anillas y se nos ha ido, pero bueno. Es vieja conocida, o sea que cuando quiera ya regresará. ¿Qué iba a decir? Uy, se me ha ido. No sé lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Sí, era algo sobre las anillas. Ah, sí. Que bueno, que el otro día mismo me acuerdo que Ander, creo que fue Ander que nos escribió y nos mandó una foto de una gaviota que tenía una anilla roja que estaba en la ría de Bilbao, ahí por la Peña, por la calle Zamacola, por ahí, por esa zona. Y bueno, os comenté que iba a tramitar la anilla. Vosotros cada vez que veáis una anilla con unas letras, con unos dígitos, lo que sea, o sea, si queréis lo podéis tramitar mediante las entidades que se dedican a ello, como las entidades avaladoras o las anilladoras, que pueden ser desde SEO, la Estación Biológica de Doñana, el ICO en Cataluña, Aranzadi, por supuesto, y mediante estas entidades, en Mallorca, pues hay también otra entidad. O sea, quiero decir que se pueden tramitar estas anillas y es muy importante para conseguir información de las aves, de esas aves, ¿no? Que para algo se les coloca la anilla. Por lo que lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con ellos y mandarlas. En el caso de las anillas metálicas, lo mejor es eso, mandar o a gente que conozcáis que esté anillando o a una entidad de estas para que llegue la información sobre esa ave. Pero, por ejemplo, en el caso de las anillas de color, existen páginas donde tú te puedes dar de alta, que es lo que hice yo prácticamente el otro día, para conocer... ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Uy, a ver si he tocado algo. Espero que no. Sí, entonces... vale, parece ser que se me escucha. Entonces, pues existen páginas donde te puedes dar de alta y hacer seguimientos de esas anillas. Ahora, además, se me ha olvidado, pero voy a deciros en un momentito cuál era la página en la que accedí el otro día, que era... a ver, un segundo, enseguida mismo os lo comento. Que se me ha olvidado. Aquí. Es un portal de Aranzadi de lectura de marcas especiales y se llama Color Ring, como suena, Color Ring. Mira, os lo voy a escribir aquí para que vosotros también podáis entrar cuando queráis. Y es la página www.colorring.eus. Y aquí os van a
os van a informar de esas anillas que vosotros podáis ver. El otro día solo metí los dígitos, es muy fácil, te piden dónde la has visto, un poco todo, y luego si es que esa anilla pues se ha visto alguna observación o está incluida en la base de datos. Y si está, vais a ver dónde fue anillada. Igual que la gaviota que nos mandó Ander, que fue anillada en Guetaria y fue vista, creo que el 2016, ahora si no me equivoco, en Guetaria, cuando era un pollito, y fue vista el 18, o el 18 anillada y vista ahora, o sea que os podéis meter en coloring.eus y desde ahí también se os envía a otras páginas que si no están anilladas aquí por Aranzadi, pues también la Estación Biológica de Doñana o el ICO, podéis entrar a buscar esas aves para buscar la información, cosa importante para la gente que estamos anillando, haciendo seguimiento de estas aves y para que no se pierda esa información, ¿no? Nosotros por eso también solemos decir muchas veces que, aunque no comulguemos mucho con la caza, pues los cazadores muchas veces nos pasan mucha información y estamos agradecidos en que nos lo envíen de aves que suelen cazar y que tienen anillas, ¿no? Tienen anillas y portan una anilla en la pata, nos mandan los números y lo que pone en la anilla y nosotros podremos pasarle la información de dónde fue anillado y demás. Aquí Ana de Friso, este macho súper chulo, ahí que está en el islote, que les veis tranquilamente dormidos. Y uno por la parte de atrás y aquí, vamos, con estos detalles de estas plumas súper chulas de frente, con todo detalle. Elena nos comenta a ver si fueron muertas. Sí, muchas veces, pues claro, las cazan y en vez de perderse la información de la anilla que llevan, porque muchas veces pues no la quieren dar o no sé, si tienen miedo a que se les diga algo, ¿no? Pues según qué especies, ¿no? Pero hay especies que son cinegéticas, que por desgracia pues todavía se pueden cazar y pues bueno, pues vienen anilladas, entonces pues sería una pena el poder perder esa información, ¿no? Por mucho que se les haya matado, ¿no? Entonces, pues nosotros sí que agradecemos que nos manden, sobre todo, hay un montón de anillas de aves que se cazan especialmente aquí en esta zona, por ejemplo, las becadas, ¿no? Y con unas procedencias y así increíbles, sí. Pero bueno, es lo que tenemos. Y agradecidísimo siempre a todo el mundo que nos mande esa información, que se ponga en contacto con las entidades anilladoras como Aranzadi, el ICO, la Estación Biológica y esa información que no se pierda, porque por algo se anillan, ¿no? Por algo se anillan. Muchas veces sí que las aves se encuentran muertas, no por la caza, ¿eh? No voy a decir solo por la caza. Muchas veces pues porque en nuestra propia casa tenemos un ventanal o tenemos una cristalera, pues que las aves confunden con un paso, se chocan y mueren. Y así pues hemos encontrado muchísimas aves anilladas y sobre todo pues muertas, por ejemplo, por cristaleras y nos han pasado la anilla. Sobre todo, mira, Martín Pescador, que son unas balas y cada vez que ven un hueco, pues van a intentar meterse por allí, pero muchas veces lo que no nos damos cuenta es que hay un cristal. Ellos no se dan cuenta y normalmente la mayoría de veces terminan muertos, ¿eh? Es una pasada. Y cómo no, también, no siempre pensemos en la caza ni en los cristales, también muchísimas veces por estos gatos que tenemos domesticados, que en vez de estar pues en el piso, pues también vagan por ahí y de vez en cuando pues traen regalitos a casa, como pueden ser petirrojos, mosquiteros, anillados y muertos por ellos, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que muchas veces
la información que se consigue de las aves son por atropellos, porque han sido cazados, porque han sido cazadas por gatos, por colisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa información es vital que se mande para, para conocer de dónde era, dónde ha terminado y por qué. Porque luego se pueden tomar medidas pues contra esas cosas, ¿no? Si tenéis en casa alguna ventana que donde os colisionan muchos pájaros, pues por algo será. Entonces, eso es. Entonces, pues hay que tener un poco de cuidado y pues quizás hay que poner algunas siluetas, cortinas o algo que haga que las aves vean esos cristales, ¿no? Que para ellos son invisibles. ¿Sí? Colonias de gatos, esos ya... Mira, un día haremos un monográfico de gatos, que es un tema que nos toca mucho. Aquí estamos viendo los frisos. Y bueno, y lo que estábamos comentando de las fotos que habéis estado mandando durante estos días, y sí que quería comentar algunas cosillas, porque habéis tratado, vamos, de unos temas increíbles y súper complicados en lo que es en el Telegram, bueno, para mí complicados, y uno de ellos son las gaviotas. Las gaviotas, habéis sacado fotos de gaviotas patiamarillas. Luego preguntábamos a ver si eran sombrías, si no eran sombrías, que si porque tenían las patas amarillas eran patiamarillas, pero cuidado. Os voy a poner también otra página que es una burrada sobre gaviotas, que creo que os la he puesto alguna vez. Os voy a poner así. Ahí. Que ahí, no sé, a ver si es... Espera, ¿eh? Joder. A ver, un segundito, que no me vaya a liar y no os vaya a poner una cosa que no es. Eso es. Hay un blog que es una gozada. Mira, lo voy a copiar de aquí y os lo pongo ahora. Son las gaviotas, que más de una vez creo que os lo he... A ver. Sí, que os recomiendo que para cualquier duda con gaviotas entréis aquí. Ahí os mando. Creo que ahí lo podéis ver. Laruseus.eus. O no, blog. A ver, Jesús, es que siempre digo Laruseus, eso es. Pero podéis entrar allí. Y ahí. A ver si me estoy liando un poco. Esto de estar 2 semanas sin tocar el directo. ¡Buah! Y aquí sí. Aquí se ve este raudo con unos detalles increíbles. Este macho de raudo, precioso, a todo detalle. A ver si se le ve la membrana. Ahora se le ve que está dormido, pero ya abrirá el ojo en un momento. Y ahora se escuchan las urracas y seguramente algo habrá, o quizás está el zorro, o quizás habrá algo, porque están haciendo los sonidos de alarma. Y a lo que iba, gaviotas, un mundo. Yo os digo de verdad que a mí se me escapan, ¿sí? Escucháis las urracas, ¿no? Aquí hay juerga. Estos son sonidos de alarma que están haciendo las urracas y seguramente es porque hay algún depredador, alguna rapaz, algo ahí. Un perro. A ver, me voy a acercar hacia donde suena. A ver si se les ve, porque sé que tienen nido aquí, en la lisera que está junto al Bird Center.
Y tienen que estar por aquí porque se les escucha muy cerca. Ahí están las cornejas, están todos los córvidos alterados. Y si están alterados es porque hay algo. Tiene que estar en esta lisera. Urracas y cornejas. A tope. No, pues no veo nada. Sé que en estos alisos, a ver si tenemos la suerte de ver, pero hay un nido de urraca que todos los años hacen el nido ahí. Y quizás puede ser por eso que estén. Porque ya seguramente, ya dentro de poco empiezan a buscar palos y demás para ir recreciendo los nidos. Sí, allá va. Joder, si están cerca. Mira, 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 aquí hay una rapaz, ¿ves? Ahí estaba. Chachán, ahí la hemos visto. Mira, ahí la vemos. Creo que es un ratonero. Y ahora le están siguiendo las cornejas y le están mandando. Mira, y se va a parar aquí. No, ala, sigue para adelante. A ver si lo. ¡Ah! Se me ha metido detrás del poste. A ver si consigo verlo. No, no, no. Uy, que nos ha desaparecido. Qué pena. Ha desaparecido detrás. Pero algo era ello que estaban todas las urracas y las cornejas, vamos, histéricas. Aquí están estas cornejas que le han estado metiendo una caña terrible a ese ratonero que está en la lisera. Y bueno, lo que os estaba diciendo, que el otro día estuvisteis hablando, sobre todo en el Telegram, sobre las gaviotas y comentando sobre las gaviotas patiamarillas y las sombrías. Pues mira, diferencia. Aquí os voy a enseñar alguna foto para que veáis cómo incluso el otro día alguien comentaba, aquí va, el otro día alguien comentaba que las gaviotas son, o sea, patiamarillas eran porque tenían las patas amarillas, estábamos hablando de juveniles, en las fotos que aparecieron, pero aquí tenéis, en esta foto, una gaviota sombría, Fuscus, con este tono gris, pero gris muy oscuro, aunque suele haber, hay bastante variedad entre los colores de las sombrías, hay algunas que son mucho más claras, otras más oscuras, y esta una gaviota patiamarilla. Pero fijaros que si hablamos de patas amarillas, prácticamente casi la gaviota sombría tiene patas más amarillas que la gaviota patiamarilla. Aquí veis, dos adultos de gaviotas, una, la de la izquierda patiamarilla y la de la derecha sombría. Os quería comentar cositas de estas porque aquí, por ejemplo, a ver, alguna otra foto, sí, que tengamos así, sí, aquí se ven también bien, para que veáis la diferencia del color del manto, este gris, el gris clarito, gris ceniza, azulado prácticamente, de las gaviotas patiamarillas y mucho más oscuro el de las sombrías. Estas son sombrías. Aquí está. Sí, ahora estoy entendiendo porque a mí se me suele escapar muchas veces las conversaciones que tenéis en el Telegram, a veces es imposible seguiros. Y sí, estaba viendo que Vicente os comentaba que sí que estamos
ahora montando de una manera que seguido podéis ver todo lo que es el vídeo. Aquí estas sombrías y aquí veis a lo lejos ahí en el agua una patilla amarilla y una sombría. Pero no os fiéis, porque mira, aquí también esta de la derecha es mucho más oscura que esta de la izquierda. Fijaros, el color de esta sombría con el color de esta sombría y son dos adultas, pero unas más oscuras que las otras. Aquí todo gaviotas patiamarillas, que es la típica de aquí. Y luego algunos también comentabais sobre esta otra que veis aquí. Y ahora os vais a dar cuenta de que Kobu es una gran diferencia en la gaviota argentea con la gaviota patiamarilla. Aquí tenéis la patiamarilla y aquí está esta sombría. ¡Uy, perdón! Argentea con estas patas rosadas. ¿Veis? Y claro, estamos hablando de adultos. Aquí esta patiamarilla, esta gaviota argentea con estas patas rosadas, que no son muy comunes aquí. Las gaviotas argenteas en el norte de Europa, en Inglaterra y demás, son comunes, pero aquí cuesta verlas. Cuesta verlas. ¿El blanco más nítido en la pata amarilla? Bueno, puede ser, pero cuidado. La Argentea Alberto es la que tú ves normalmente. Las patiamarillas os tenéis que bajar un poco hacia el sur. Sí, eso es. Y eso sí que quería decir sobre estas gaviotas. Otro día quizás podemos hablar sobre otro tipo de gaviotas que tenemos aquí, de gaviotas enanas, gaviotas cabecinegras, reidoras. Uf, es que es un mundo, pero que vamos, un mundo terrible. Esto es lo que os quería comentar sobre algunos detalles de esas gaviotas que habéis mandado. Así consigo y ya está. Ya estamos otra vez en el directo. Ahora se escuchan los archivos claros. Y vamos a seguir a ver qué es lo que podemos ver aquí. Y luego... que no ponga reto de gaviotas, me dicen. Es buena idea, Victoria. Pero primero, antes de poner el reto, primero me lo tengo que aprender yo. Y ese es el problema. Que yo con las gaviotas... Pero es buena idea, Es buena idea, Tenemos un montón de clases de gaviotas. Yo creo que deberíamos de... Ay, mamá, tengo aquí una caja debajo de los pies que le estoy dando unas patadas. O sea, no se me está cayendo el mundo, No pasa nada. Y la polar, por supuesto, y la groenlandesa. Y luego ya todas las variedades y demás que podemos encontrar. Las americanas... Ahí va. Algo ha pasado aquí que se están espantando. Fijaros, cuántas agachadizas hay aquí, que en esta imagen... Mira, esto sí es de reto. ¿Cuántas aves veis en esta imagen? Pues mínimo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mínimo. 7 aves. Si están quietas, ni las vais a ver. Ahora, en el momento que se muevan, vamos a acercarnos, a verlas una a una. Mira, aquí. Ahí está. Una de las agachadizas. Vamos a acercarnos a la otra. 2 agachadizas. 3 agachadizas. Allí arriba una cuarta. Aquí abajo hay otra, aunque no parezca que es agachadiza. Es una agachadiza, que está bien agachada, además. Aquí hay otra. Mira, todas las que hay. O sea, es una pasada, qué imagen más bonita. Y eso es porque se está acercando algo y no sé lo que es. A ver si es el aguilucho. No, si es una corneja. Es una corneja que está pastoreando
a las agachadizas. Ay, con lo chulas que estaban. Sí, sí, 8. No sé cuántas hay, pero hay un montón. A ver, pues mira, aquí una que se va por ahí, dos que se van por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uy, las están toreando. Las cornejas tienen ganas de divertirse. Pues mínimo hemos contado 14. Ahora, seguramente habrá más. Es que en un cachito. Mira, mira, mira todas las que se mueven. Parecen sagus, ratones. Y eso sí, cuando se paran. Uy, joder. Las están toreando, ¿eh? Y ahora una vez de que se han parado así, y ahora sí que prácticamente invisibles. Y aquí hay una que está súper chula, porque ni se le ve, ahí en la mitad. Ahora si nos acercamos, ahí está, ¿eh? Eso se llama camuflaje. Y lo demás, cuento. Mirad qué camuflaje más perfecto tiene esta agachadiza. Esta sí que está de reto, ahora porque la habéis visto. Pero si no, ¡buah! Cornejas y cuervos. También que preguntáis. Las cornejas son más pequeñas y aquí, por ejemplo, en Urdaibai, cuervos, pues habrá un par de parejas. Pero fijaros, ¿eh? Y aquí sobre todo lo que tenemos son cornejas. Cornejas y bastantes, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Y una hembra de pato cuchara. ¡Ay! Que ha metido ahora mismo el pico. Y si os fijáis en días de estos, aquí hay otro pato cuchara, otra hembra. Vamos a fijarnos qué cachopico tiene, que lo utiliza pues para filtrar. Ahí está, un pato cuchara hembra. Hoy nos estamos alargando un poco, pero bueno, entre el reto y todo, porque os quiero comentar cositas del reto también. Que algunos ya habéis escrito, pero ahora es el fijarnos en esta imagen para pensar que ahí hay aves, hay agachadizas, agachadas y escondidas, ¿eh? Y la de antes, porque la veo el más grande aquí en el centro, si no, prácticamente aquí no se ve absolutamente nada. Y ahí está, ¿eh? Ahí está. Ahora se mueve, ahora se mueve. En el centro, ahí la veis. Ahora además en esta época que la hierba está así como si, iba a decir agostada, pero aquí es en esta época cuando está más seca. Vamos, el camuflaje es perfecto. Pues hoy quizás en este islote habrá cerca de 20 agachadizas en total. Y algunas, mira, detrás de estas ramas, aquí hay otra. Y todas las que nos estaremos dejando en el camino, porque aquí creo que aquí atrás sí. Allá atrás hay otra. Va, es un lujo el poder verlas así. Aquí se ve la cabeza de otra. Ahí está. Y bueno, y todas las que habrán venido por aquí. A ver, mira, aquí
Y vamos a ver cómo come este Ana de Rabudo, haciendo el pino. Ahí está. Por algo se le llama Ana de Rabudo. Abate gustando sea. Pintail. Bueno, este islote ha dado un montón de sí. Sobre todo un montón de agachadizas. Nos acercamos al nuestro. A ver. No, hoy las agachadizas ahí va, ha venido Juan Car. Pero este nombre se lo pusimos durante el confinamiento, ¿eh? O sea que es un poco... Juan Car me suena un poco a rey, pero... Aquí está. JC. Juan Car. Esta garceta, nacida en junio del 19. Mira, mira, qué elegante es. Y poniéndose cada vez más elegante. El año pasado, sí, hay algo que las está alterando, no sé si son las cornejas, pero miran para arriba. Solo que yo, como no puedo mirar para arriba, pero hay algo que está pasando por aquí. Pero mirad qué imagen más bonita de la garceta en el agua, con esas ondas que se mueven con el viento. Chulísimo. Boliche y neta, ¿eh? Me preguntan a ver si este Juan Car migra a los Emiratos. No, estos no. Estos, aunque bueno, ojo, ojo, que estas garcetas, alguna vez os lo he contado, son una de las primeras aves que se sabe que migraron una vez anilladas en Doñana por Aranzadi, fueron vistas cruzando el Atlántico en Trinidad y Tobago. El primer vuelo transatlántico documentado de un ave. Y aquí, esta ave fría, chulísima, que se nos ha puesto, vamos, con esos colores brutales y con esa cresta. Ahí está. Estas también ya se están alterando las hormonas, de verdad, ¿eh? Antes habéis comentado lo de las hormonas, pero es verdad que las hormonas se están poniendo a tope. Aquí, vamos a visitarla a la Focha también, hombre. Esta es una amiga nuestra que está aquí durante todo el año. Con estas patas que no me canso nunca de comentar. Chulísimas. Esos remos que tienen. Y buscando las pocas hierbas que quedan. Eso sí, parece que la cedera no les hace mucha gracia. Que es esta hoja verde que podéis ver aquí. Y de vez en cuando sí que le quitan un cacho, pero sobre todo... Ahí veis, cuando está seca. Es algo curioso, ¿eh? Sé que las acederas son así como ácidas. Porque antes de crío, de chavales solíamos chupar los palos de la acedera. Focha residente, sí.
A ver, si lo que se estaba comiendo el zorro era una focha, nos preguntan el otro día. Pues creemos que sí, ¿eh? Creemos que sí. Aparte que hace poco tuvimos que ir, bueno, cuando fuimos a cambiar la cámara el martes pasado, y nos encontramos también con una focha que había sido depredada allí mismo. Entonces seguramente el zorro pues se está dedicando pues a pillar lo que puede, y en este caso pues a las fochas. Y aquí vamos a acercarnos de arriba sin que se entere hasta la feria. Mira qué plumaje más chulo tiene. Uy, ahora. Tiene el plumaje chulo, pero ya se están... Si os fijáis aquí, las plumas estas se les están desgastando y se les están como carcomiendo. Se puede ver, bueno, prácticamente se podría saber incluso la edad de estas avelfrías. Tiene pinta de adulta, pero veis que estas plumas ya van desgastándose, y lo mismo ocurre con estas del cuervo, que al principio suelen tener un ribete blanco, pero eso se va desgastando y luego ya se convierten en todo verde, 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 verde. Y la cresta, pues qué decir, ahí está, esas dos plumitas, tres plumitas que tienen en la cresta. Y bueno, creo que es hora de acercarnos al reto. Bueno, primero nos acercamos a ver este. Creo que es un rabudo hembra, pero ahora ya estoy en duda. No, igual no es un rabudo hembra. Igual es una cerceta. Ah, ahí me queda la duda. Y ahora... venga, vamos a ver cuál era el reto de la semana pasada. Venga, lo pongo ahí. Ir preparándoos, A ver, ahí va. Jordan Asteco de Ronca, el reto de la semana pasada. Ahí está, este pajarito. Digo pajarito porque veis el tamaño, Está en las manos. Chulísimo. Y como veis, pues capturado para poder anillarlo. Un día de anillamiento de hace unos años, aquí en Urdaibai. Pues ahora, esperad, dejadme que me prepare, porque si no me pilla el toro, Sí, estos son los típicos pajarillos marrones pequeñitos. Bueno, algunos le decían 4Ps, putos pajarillos pequeñitos marrones, pero preciosos, que vamos, que dan tantos dolores de cabeza a la hora de identificar, pero que bueno, joder, voy a quitar esta caja, un segundo. Ya está. Es que si no le doy patadas. Ah, mira, pues, ¿no? Era un friso. Ah, bueno, da igual. Entonces, a ver, pues cuando queráis, ya que me imagino que todos estáis preparados, pues podéis empezar a decir de qué pájaro se puede tratar este. Venga, Vedrazzi o Iru, Vivat, 0. Venga, así das 0. Venga, ya podéis empezar a escribir. Pero suaves, que luego tengo que apuntar todo. Venga, ¿qué? ¿No os animáis? Ha habido gente que... Vale, aquí dicen gorrión chillón, Joseba. Escribano palustre, nos dice Ana. Ay, que se me van todos. Escribano Soteño, escribano palustre Agustín, escribano palustre José, Mencho, escribano palustre, Brigitte, escribano pigmeo, Elena, escribano pigmeo. Escribano palustre, Bisbita arbóreo, escribano palustre Melanie, Alberto, escribano palustre,
Leicabarren, pinzón. Axente, escribano, pigmeo. Un escribano, pero nos tenéis que decir si es un escribano, ¿qué escribano es? Escribano palustre José María, Robert también escribano palustre, Iker escribano palustre, Marco Antonio escribano pigmeo, Felipe escribano pigmeo, Elías escribano palustre, Acentor dice Iñaki, Beatriz escribano palustre, tic-tac, 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 tic-tac. ¿Alguien da más? Alberto nos pregunta si vemos el pigmeo. Pigmeos en África, mogollón. A ver si vemos pigmeos aquí. Escribanos pigmeos. Hombre, este es un pájaro que se ha visto aquí, se ha capturado aquí, ¿eh? O sea, hasta ahora no creo que os haya puesto nunca un pájaro que no se haya visto aquí en Urdaibai. Venga, ánimo. ¿Alguien da más? Maite está escribiendo. Ánimo. Maite, el número. Venga, venga. Venga, ¿eh? 10 segunditos. Tic-tac, 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 tac, tic-tac. A ver. Bueno, pues aquí se termina el asunto. Hala, hago una raya aquí. Hay gente que habéis acertado, ¿eh? Esto es un escribano pigmeo. Y Alberto, si me has preguntado a ver si es que aparece escribano pigmeo aquí. Es una rareza, pero hasta ahora os he puesto unos retos muy fáciles. Bueno, no voy a decir muy, pero bastante fáciles. Y esta vez dije, pues bueno, pues voy a poner un poco algo que sea un poco más complicado, pero son escribanos que de vez en cuando los vemos aquí, concretamente en nuestra estación de anillamiento en Urdaibai, ha aparecido 2 veces solo. En toda mi vida he visto solo 2 veces. Son aves que crían en Escandinavia, en el norte, y sobre todo hacia el este, en el noreste, y normalmente se van a pasar el invierno a zonas de Asia del Este, hacia Indochina, hacia todas esas zonas del este de Asia, del sureste asiático, pero hay veces que se juntan con bandos de otros escribanos y pues aparecen aquí. Y pues días que estamos anillando y casualidad aparece un escribano pigmeo, que eso sí, te llevas una sorpresa increíble, que muchas veces, es verdad que muchas veces te lo puedes comer con patatas y ponerlo como un escribano palustre. Pero os voy a enseñar ahora 4 cositas. Mira, este es un escribano pigmeo, el que veis aquí en las imágenes. Y os voy a poner, por ejemplo, un escribano palustre para que veáis la diferencia. Este es un escribano palustre hembra. ¿Veis aquí qué tonos rojizos tiene? Mira, a ver si lo puedo hacer así. Un segundo. Si lo hago así, un segundo. Mira, lo pongo así, en un lado. Y ahora voy al pigmeo. Lo hago así. Y luego os voy a enseñar unas comparativas. Y vais a decir, joder, pues si son iguales. Pues bueno, son parecidos, por supuesto. Aquí los tenéis. Pero no tienen nada que ver. Justo lo que es la cara, esta parte de atrás de la cara es distinta. Los colores en el pigmeo son como más grisáceos, más verdosos. Es mucho más rojizo el palustre, más grande. Luego no tiene nada que ver. Mira, buah, es un mundo, mira. Y para que os hagáis una idea,
cuando cogimos este escribano, preparamos una presentación, un PowerPoint, para ver cómo era la diferencia entre los palustres. No, el pigmeo no es más grande, Victoria, no. Quizás daba la sensación en las fotos, ¿no? Pero no. Y para que os hagáis una idea de cómo es el pigmeo, y este también es el pigmeo, por supuesto, cogido, mira, en 2011, en octubre, aquí tenéis, para que veáis que es en Arteaga, ahí está San Miguel, Eriñezar, y comparativas, aquí en la parte de arriba el pigmeo, en la parte de abajo el escribano palustre. Esto mirándoles desde delante. A la izquierda el escribano pigmeo, a la derecha palustre, hembra arriba y macho abajo. Yo no engaño. Sí. Ese Chucky. Más. A ver, se me ha parado. Ah, eso es. Y cosas distintas para que os fijéis, ¿eh? Esta es la cara del escribano pigmeo a la izquierda y de los palustres a la derecha. Mira, por encima, el de la izquierda es el pigmeo, que es mucho más es como más clarito, la cola y todo eso, y a la derecha los palustres macho y hembra. Y esto ya para anilladores, esto es tela marinera. Ahí veis que la sexta primaria en el escribano palustre tiene una escotadura, o sea, tiene un estrechamiento en la pluma, y en cambio en el pigmeo no, y esto nos da muchas veces las pistas cuando los tenemos en mano. Más cosas. La cola. El diseño de la cola totalmente distinto. Las terciarias, las terciarias yo. Las colas las plumas de la cola, las más externas, tienen un patrón distinto. Y el pico. No os creerme, pero es así. Fijaros que el pico del escribano pigmeo es recto y el del palustre es abombado, mucho más abombado. O sea que estas serían, bueno, las patas, sí que decir, las patas son mucho más pequeñas, rosas, y aquí frente a frente, a la derecha el pigmeo, a la izquierda los palustres. Tamaño, derecha pigmeo y palustre. Esto es más o menos, mira, lo que tenía preparado pues para ver este pájaro precioso, pues que ha estado entre nosotros, ¿no? Alguna vez, por lo menos 2 veces nosotros lo hemos visto. O sea que os voy a decir, a ver, aquí hay bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi. 7 personas que han acertado. Y os digo de verdad, ¿eh? Y bueno, no, ahora necesitamos, por supuesto, un número. Bueno, también he apuntado la gente que nos ha mandado de antes por correo electrónico, que han sido Raquel y Lorea. Y todos los demás también aquí estáis, los que habéis acertado. A ver, venga, pues Maite, Senbaki bat, venga, Maite, ya te has preparado todo, yo ya he hecho una raya aquí y a partir de esa raya empiezo a contar. Me tienes que decir un número del bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, venga, del 1 al 15, el que quieras. Maite. Ocho. A ver, bat, bi, iru. Mira, no hay trampa. Ahí vamos. Vais a hacerlo conmigo. He hecho la raya aquí. Uy, aquí. Ay, qué mal se ve aquí. Qué malando. Aquí está. Axente 1, Marco Antonio 2, 3, volvemos arriba, 4, 5,
6, 7, 8. Asiente, creo que has conseguido tu camiseta. Aquí estás. El 8, asiente. Para que veáis que no hago ni trampa ni cartón. Ahora, que los retos sean un poco más fáciles o más difíciles, eso es aparte. Y ahora os voy a poner otro, ¿eh? O sea que, asiente, que te ha tocado. Y como no tenías camiseta, pues creo que te va a tocar. Asiente por doble. Yo no sé si Maite ha quedado con asiente para decir el 8. Y como creo que tengo tu correo electrónico y tu dirección. Ah, eso sí, pero me tienes que mandar la talla. O sea que si no te importa, mándamela al urdaibai@berceter.org. Es para que no sepamos todos qué talla tienes. Venga, que la siguiente para los demás. Maite estaba en el ajo, sí, yo creo que sí. Y a ver, y ahora el reto para esta semana. A ver. Voy a mirar primero a ver si tiene alguna foto en la que vaya a meter la pata. No, no hay ninguna foto. Creo que vaya a meter la pata. Orduan, datorren asteko. El reto de la semana que viene es este. Ahí va, ¿eh? Zorionak, gente, ¿eh? El reto de la semana que viene, ordoa. José María, a Josema Gené. Mira, sí, te tiene que tocar, pero es que esta vez no has acertado. Y Leica Barren. A ver, este es el reto, súper fácil. A ver, es un ojo. Venga, que tenéis toda la semana. ¡Ay! Os tengo que decir antes de terminar 100 cosas, ¿eh? Os voy a dejar aquí la imagen, ¡tachán!, para que podáis descargarla y verla tranquilamente. Creo que no ponen nada, porque creo que ya he aprendido a quitar de qué especie se trata. ¡Ay! Pues no sé yo. ¡Opa, José! Pero tenéis que estudiar. Bueno, va de ojitos y un poco de cara, ¿eh? Venga, esta sé que os vais a poner a ello y que el del pigmeo no era nada fácil, ¿eh? Y aquí ha habido, no creía que iba a haber tantos aciertos. Y vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aciertos, ¿eh? Ha habido, ¿eh? Iñaki, le mando yo. No creo que está la cosa para andar moviéndose. No he recortado. Luego, mira, la semana que viene os voy a enseñar aumentada esta misma foto. No está. Pero aquí, pues, para sembrar un poco la duda, este es el reto de esta semana. Y antes de terminar, a ver, Gausacho Bat, la semana... Sois unos cracks todos y todas que os lo curráis, ¿eh? Bueno, algunos un poco más que otros, pero bueno, eso también depende del tiempo que tengáis cada uno, y etcétera, etcétera, y el tiempo que llevéis también.
sea que aquí no hay ni liga de primera, ni de segunda, ni de tercera. Aquí lo curramos todos y así poco a poco, si os dais cuenta, o sea, vamos aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo con vosotros la ostra. O sea, que de verdad, ¿eh? Y el tener que preparar los directos y así, pues te hace renovar las cosas, ¿eh? O sea que, de verdad. ¿Qué iba a decir? A ver, me decís que aumente un poco. Aumento. Ahí está. Esto es el ojo aumentado. Pero no quería poner solo este ojo así, porque entonces quedaba ya un poco ya más difícil. Y los colores parditos son una gozada. Ahora, ¿hacia dónde está el pico? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¡Tachán! ¡Ánimo! Y lo que os iba a decir antes de terminar. A ver, la semana que viene normalmente nos tocaría el miércoles hacer la retransmisión, pero he pensado una cosa. Hemos pensado que el martes, vamos a mandarlo también por correo y vamos a sacarlo en Facebook y demás. El martes se celebra el Día de los Humedales, el Día Mundial de los Humedales. Normalmente lo solemos celebrar los domingos. El próximo domingo solemos celebrarlo en el centro, con día de puertas abiertas, que se venga todo el mundo, pero como nos tenemos que quedar en casa, pues este año, nanay. El centro, pues con esta historieta del cierre perimetral de los municipios, pues el fin de semana lo mantendremos cerrado a las visitas. Entonces no va a poder ser el celebrar este año el Día Mundial de los Humedales, pero es un día para nosotros que es súper importante. O sea, pues súper importante. Bueno, diríamos que es uno de nuestros santos. Ayer el del pueblo fue San Policarpo, pues para nosotros aquí tenemos el Día de los Humedales, el Día de las Aves Migratorias, el Día de las Aves, que son prácticamente los tres santos que celebramos. Y pues mañana no, el día 2 de febrero coincidirá con el Día Mundial de los Humedales. Entonces, lo que os propongo es que voy a trasladar, o vamos a trasladar el directo al martes, y el martes os comentaremos a ver si sería posible que el domingo, que ya mucha gente también estará en casa porque no tiene otra, o sea, no hay más narices que estar en casa o cerca de casa, pues quizás hagamos un programa especial y a ver si el tiempo acompañaría, pues quizás hacer algo de anillamiento, bueno, para celebrar un poco ese Día Mundial de los Humedales, pero de manera virtual, como lo estamos haciendo prácticamente hasta ahora. Entonces, mandaremos algún email, mandaremos el mensaje, pero en principio el martes que viene a las 4:30 es cuando haremos el directo. Y seguramente el domingo a la mañana, este domingo, sí, eso es, este domingo no, perdón, que me estoy liando. El domingo de la semana que viene, no este domingo, el domingo de la semana que viene quizás haremos otra retransmisión, pero eso ya lo diremos el martes. Por ahora, quedaros con que en vez del miércoles lo haremos el martes. Y ya veremos si la semana que viene, el domingo, pues haremos otra si nos acompaña el tiempo de anillamiento y demás. Y con esto, pues os voy a decir que Duarte, y seguiremos en el Telegram, en comunicación. Voy a acercar, a ver si se ha acercado la pescadora, pero creo que no. No. Espera. No, es que siempre suelo ver una cosa negra aquí que siempre me mosquea, pero no es. Y bueno, ya que está esta foto, y aquí, besarka handi bat, Tere, Roberto, eta bakizue, aurrera! Adeu!